Después de haber enterrado a su esposo hace 5 años, se convirtió en azafata y luego lo vio en un vuelo hacia México. Ana Salazar sentía que la vida la empujaba de un lado a otro como el viento que balanceaba las alas del avión. Azafata desde hacía 5 años había encontrado en los cielos una fuga de las dificultades en tierra. Con cada vuelo sentía una breve sensación de libertad. Era en esos momentos, cuando el avión atravesaba las nubes, que los problemas parecían lejanos, como si pertenecieran a otro mundo. La ruta de Toronto a Miami era una de sus favoritas. El vuelo no era largo, pero le daba suficiente tiempo para sumergirse en su trabajo y olvidar, al menos por unas horas, las cuentas acumuladas y las amenazas de Roberto Ramírez, el hombre que le quitaba el sueño desde hacía años. Lo que ella no sabía era que ese vuelo lo cambiaría todo. En medio del servicio, mientras recogía bandejas y verificaba a los pasajeros, Ana notó que se acercaba una turbulencia más fuerte. Su cuerpo estaba acostumbrado a esos sacudones, pero los pasajeros siempre se alteraban. Fue cuando el piloto anunció que todos debían permanecer sentados y con los cinturones abrochados que Ana notó a un hombre en la parte trasera del avión, mirando por la ventana, ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Algo en su perfil llamó su atención. Una sensación extraña recorrió su cuerpo, como si un instinto primitivo la alertara de un peligro que no podía identificar. Ana parpadeó, intentando alejar esa sensación de familiaridad que aquel hombre le provocaba. Continuó con su trabajo, pero sus ojos insistían en regresar al mismo punto. El avión dio un sacudón más fuerte y Ana se apoyó en el carrito de servicio para mantener el equilibrio. El rostro de ese hombre se giró ligeramente hacia el pasillo y, en un instante, su corazón se detuvo. Era Carlos, su esposo, dado por muerto 5 años atrás. El hombre al que había llorado, odiado y finalmente culpado por todas las desgracias que enfrentó desde que él murió en el incendio. El shock se apoderó de su cuerpo y sus manos temblaron mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Parpadeó nuevamente, esperando que fuera un truco de luz o cansancio. Pero no lo era. Él estaba ahí, vivo, en el mismo vuelo que ella, como si los últimos 5 años no hubieran existido. El estómago de Ana se hizo un nudo. La turbulencia del avión reflejaba el caos que se apoderaba de su mente. ¿Cómo podía estar ahí? ¿Cómo seguía vivo? Y, más importante, ¿por qué nunca volvió? ¿Por qué la dejó sola para lidiar con las deudas, con Roberto, con la vida que se desmoronó sobre ella? Sabía que debía seguir trabajando. El vuelo aún continuaba, y no podía simplemente confrontarlo en medio del servicio. Pero ¿cómo controlar el torbellino de emociones que ahora la dominaban? El dolor y el shock se mezclaban con la ira, formando una tormenta interna que casi la paralizaba. «Ana, ¿estás bien?», preguntó una compañera de trabajo, notando que algo andaba mal. Ana respiró hondo y asintió con la cabeza, tratando de parecer tranquila. «Sí, estoy bien. Es solo esta turbulencia», respondió, luchando por mantener la voz firme. Se apartó del pasillo y fue a la galley para intentar recomponerse. Allí, sola por un breve momento, miró por la pequeña ventana de la cocina del avión. Afuera, el cielo estaba oscuro y las nubes se agitaban. La sensación de ahogo la invadió. Necesitaba respuestas, pero sabía que aún tendría que esperar. El vuelo debía terminar antes de cualquier cosa. Con cada minuto que pasaba, sentía que la ansiedad crecía. ¿Qué le diría? ¿Cómo empezaría esa conversación? ¿Y si lo negaba? ¿Y si todo era un error absurdo? Finalmente, después de lo que parecieron horas, el piloto anunció el inicio del procedimiento de aterrizaje. Ana cerró los ojos, tratando de prepararse mentalmente. Sus manos sudaban mientras ajustaba el cinturón y verificaba los últimos detalles de seguridad. Cuando el avión tocó tierra en Miami, su mente ya estaba decidida. Lo confrontaría, necesitaba respuestas, y esta vez no podría escapar. Con el avión ya en tierra, los pasajeros comenzaron a levantarse y tomar sus equipajes. Ana mantuvo sus ojos fijos en la puerta de desembarque, observando cada movimiento de Carlos. Parecía tranquilo, indiferente, como si nada de eso fuera importante para él. Pero para ella,
Ese era el momento que lo cambiaría todo. Esperó hasta que él pasó por su lado. No podía causar una escena allí. Necesitaba abordarlo con calma, pero su determinación era clara. Cuando él estaba casi saliendo del avión, Ana lo siguió a una distancia prudente. Al cruzar el túnel que conectaba el avión con el aeropuerto, finalmente aceleró el paso, lista para enfrentar al hombre que había destruido su vida. Sentía que el momento de la verdad se acercaba y que ya no había forma de escapar de la situación. Necesitaba respuestas, y las conseguiría, cueste lo que cueste. Ana seguía a Carlos por la terminal del aeropuerto de Miami. Cada paso parecía resonar en su mente, como si la distancia entre ellos fuera un abismo. Mientras los pasajeros a su alrededor seguían sus rutinas, recogiendo maletas y caminando hacia las salidas, Ana no podía desviar el enfoque. Estaba cegada por la necesidad de respuestas, impulsada por la ira, pero también por el dolor profundo que la consumía desde hacía 5 años. Carlos caminaba a un ritmo tranquilo, como si fuera solo otro día común. No tenía idea de que Ana lo seguía. No tenía noción de que su presencia en ese vuelo había puesto su mundo patas arriba. Era como si él viviera una vida completamente separada, ajeno al caos que había dejado atrás. Al llegar a la zona exterior de la terminal, Ana aceleró el paso y lo alcanzó antes de que pudiera desaparecer en medio de la multitud. Con el corazón latiendo acelerado, tocó su brazo, obligándolo a girarse. Cuando sus ojos se encontraron, el shock que cruzó el rostro de Carlos fue inconfundible. Se puso pálido como un fantasma, y por un breve segundo parecía no saber qué decir. «Ana». Su voz sonó débil, como si apenas pudiera creer lo que estaba viendo. Ana mantuvo los ojos fijos en él, luchando por controlar sus emociones. «Carlos, entonces, estás vivo». Carlos intentó desviar la mirada, pero ella sostuvo su brazo con firmeza, decidida a no dejarlo escapar esta vez. «Me debes una explicación. 5 años, Carlos. 5 años creyendo que estabas muerto, luchando por sobrevivir, mientras tú...» Él intentó soltarse, pero la expresión de Ana no dejó espacio para discusiones. «Ana, escúchame». «¿Escucharte?» Pasé 5 años escuchando las amenazas de Roberto Ramírez, el hombre que dejaste detrás de mí como un fantasma. Ahora eres tú quien va a escucharme, dijo ella, con la voz firme pero cargada de emoción. Carlos miró a su alrededor, como si buscara una manera de escapar de esa conversación. La multitud a su alrededor seguía su vida, pero para ellos, el mundo se había detenido. El silencio entre los dos estaba cargado de tensión. Ana lo arrastró a un rincón, lejos de las miradas curiosas. «¿Cómo sigues vivo? ¿Cómo escapaste del incendio? ¿Y por qué me dejaste en esa situación horrible, con todas esas deudas? Quiero respuestas, Carlos, ahora». Él respiró hondo, como si intentara organizar sus pensamientos antes de hablar. «Nunca quise que pasaras por todo eso, Ana. Créeme, eso nunca fue parte del plan». «¿Plan?». La palabra sonaba absurda en los oídos de Ana. ¿Estás diciendo que planeaste tu propia muerte? Carlos se pasó la mano por el cabello, visiblemente incómodo. No veía otra salida. Las deudas, los acreedores, nos iban a destruir. Pensé que si desaparecía, estarías a salvo. Si pensaban que estaba muerto, no serías un blanco. Ana sintió una ola de ira subir por su cuerpo. ¿Tú pensaste que estaría a salvo? Me dejaste con una deuda gigantesca, Carlos. ¿Y sabes qué pasó? Vinieron por mí. No dejaron de perseguirme. Roberto Ramírez me amenazó tantas veces que perdí la cuenta. Y mientras tanto, ¿tú vivías aquí, en Miami? ¿Escondido? Carlos bajó la cabeza, la vergüenza clara en su rostro. Si no sabía que eso pasaría, Ana. Pensé que si desaparecía, te dejarían en paz. Te equivocaste, dijo Ana con un tono afilado. Luché durante 5 años, 5 años intentando sobrevivir, entregando todo mi salario para pagar deudas que no eran mías. ¿Sabes lo que eso hizo conmigo? Carlos no respondió. Sabía que no había excusa para lo que había hecho. El silencio que siguió fue pesado, y Ana sintió que todo el dolor y la frustración de esos años estaban a punto de explotar. Pero no podía desmoronarse allí, no delante de él.
¿Por qué nunca volviste?, preguntó, su voz ahora más suave, pero aún cargada de dolor. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Carlos finalmente levantó los ojos para encontrarse con los de ella. Pensé que te estaba protegiendo, Ana. Realmente creí que lo mejor para nosotros era que yo desapareciera. Y luego las cosas se complicaron. No sabía cómo regresar. ¿No sabías cómo regresar?, Ana repitió, incrédula. ¿Simplemente elegiste esconderte mientras yo enfrentaba todo sola? Carlos dio un paso atrás, sin saber qué más decir. Estaba claro que lo lamentaba, pero Ana sabía que eso no era suficiente. El daño ya estaba hecho, y nada de lo que él dijera ahora podría borrar los 5 años de dolor que ella había vivido. Ana dio un paso hacia él, sus ojos ardiendo de determinación. No voy a dejar que te salgas con la tuya tan fácilmente, Carlos. Vas a pagar por todo lo que me hiciste pasar. Se dio la vuelta, con la cabeza en alto, sintiendo la rabia y la determinación pulsando en sus venas. El siguiente paso de Ana sería decisivo, y Carlos sabía que no podría escapar del pasado que lo había alcanzado. Ana salió del aeropuerto en un torbellino de emociones. La brisa cálida de Miami no la calmaba. Al contrario, la hacía sentir aún más sofocada. La ira que palpitaba en su pecho venía acompañada de una sensación aplastante de decepción. Durante 5 años había luchado sola, creyendo que Carlos estaba muerto, mientras él vivía escondido, aparentemente libre de culpa. Ahora, con él de vuelta en su vida, ¿qué más podría descubrir? Necesitaba respuestas, y Carlos tendría que dárselas. Se detuvo en la acera y antes de que Carlos pudiera desaparecer de nuevo, se dio la vuelta hacia él con la mirada firme. Él estaba a unos metros atrás, parado, como si esperara una reacción diferente. Quizás pensaba que ella lo perdonaría. Tal vez creía que ella aún era la mujer vulnerable de hace 5 años. No he terminado contigo, dijo Ana, su voz cortante. Todavía no me has explicado qué pasó. ¿Cómo lograste fingir tu muerte? Carlos suspiró, caminando hacia ella con el semblante derrotado. Parecía saber que esta vez no podría escapar. El incendio fue real, Ana. Todo eso sucedió de verdad. Pero planeé una salida. ¿Una salida?, repitió Ana, incrédula. ¿Hiciste todo esto solo? Carlos miró al suelo, dudando un momento antes de responder. No, tuve ayuda. Ana se acercó a él, la rabia hirviendo aún más fuerte. ¿Quién te ayudó a desaparecer? Carlos se pasó la mano por el cabello, claramente incómodo. Tenía contactos, personas que me debían favores. Sabía que si lograba desaparecer, los acreedores me olvidarían. Entonces, después del incendio, me ayudaron a huir a Miami. Fue la única manera que encontré para salir de esa situación. No veía otra opción. Ana sacudió la cabeza, sin poder creer lo que estaba escuchando. Simplemente huiste, sin pensar en mí, sin pensar en lo que yo tendría que enfrentar. ¿No imaginaste que Roberto Ramírez vendría por mí? ¿Que yo pagaría las consecuencias de tus deudas? Pensé que te dejarían en paz. Carlos respondió con la voz cargada de frustración. Pensé que si desaparecía, ya no tendrían motivo para perseguirte. Estabas equivocado, dijo Ana, furiosa. Vinieron por mí, Carlos. Roberto me amenazó incontables veces. Dijo que si no pagaba las deudas, me destruiría. Carlos permaneció en silencio. Sabía que no había cómo justificarse. Todo lo que había planeado, todo lo que había creído hacer por ella, solo había empeorado la situación. Pasé años tratando de pagar cada centavo que dejaste. Trabajé todos los días. Entregué casi todo mi salario. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Ana, pero luchó por mantenerlas bajo control. Carlos dio un paso hacia ella, pero Ana levantó la mano, indicando que no debía acercarse. No quiero escuchar tus excusas. No hay nada que puedas decir que justifique lo que hiciste. Yo realmente creí que te estaba protegiendo, Ana, dijo Sa con la voz quebrada. Hice lo que pensé que era correcto en ese momento. No quería involucrarte en mis problemas.
«Pero me involucraste», Ana replicó sintiendo que la ira volvía a crecer. «Me dejaste sola, con todo el peso de esta situación. Desapareciste mientras yo luchaba todos los días por sobrevivir». Carlos ya no tenía respuestas. Sabía que la había fallado. Cada palabra que salía de la boca de Ana era un golpe que no podía evitar. Vio el dolor en sus ojos, la frustración, el resentimiento, y sabía que él era el único culpable. Ana respiró hondo, tratando de recuperar el control sobre sus emociones. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba decidir qué haría a continuación. «Voy a salir de esto, Carlos, pero no lo haré sola. Vas a pagar por todo lo que me hiciste pasar». Carlos abrió los ojos, sorprendido, pero antes de que pudiera decir algo, Ana se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el estacionamiento del aeropuerto. Sabía que tenía que tomar una decisión. Y esa decisión involucraba a Roberto Ramírez, el hombre que la había aterrorizado durante tanto tiempo. Tal vez era hora de cambiar las reglas del juego. Mientras se alejaba, sacó el celular de su bolsillo y comenzó a marcar el número de Roberto. La línea sonó varias veces antes de que él contestara, con esa voz fría y calculadora que Ana tanto temía. «Ana», dijo, sin perder tiempo en saludos. «¿Qué quieres?» Ana respiró hondo, manteniendo la calma. «Tengo una noticia para ti, Roberto. Carlos está vivo. Está en Miami». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor por unos segundos antes de que Roberto finalmente respondiera. «¿Esto es algún tipo de broma?» «No. Fingió su muerte. Lo encontré. Y ahora quiero que hagas lo que tienes que hacer. Si está vivo, entonces me debe», dijo Roberto, su voz adquiriendo un tono más sombrío. «Sabes lo que eso significa, Ana. Esto lo cambia todo». «Lo sé», respondió Ana con firmeza. «Pero si haces lo que tienes que hacer, quiero algo a cambio. Quiero cada centavo que pagué de vuelta». Roberto se quedó en silencio por un momento, pero su respuesta fue directa. «Hecho». Ana colgó el teléfono, sintiendo que una nueva etapa de su vida estaba a punto de comenzar. Ahora, sería Carlos quien tendría que pagar el precio. Ya no estaba dispuesta a cargar con el peso de sus decisiones. Por primera vez en años, sentía que el control estaba en sus manos. Ana colgó el teléfono, pero su corazón seguía acelerado. Las palabras de Roberto resonaban en su mente. «Esto lo cambia todo». ¿Qué significaría exactamente para ella esta nueva fase? El hecho de haber revelado el paradero de Carlos a Roberto la colocaba en una posición de poder, algo que Ana no sentía desde hacía mucho tiempo. Aún así, la sensación de incertidumbre no desaparecía. Sabía que estaba lidiando con dos hombres que habían destruido partes importantes de su vida, cada uno a su manera. Mientras se dirigía al estacionamiento del aeropuerto, Ana comenzó a cuestionar su decisión. Entregar a Carlos a Roberto podría finalmente liberarla de la pesadilla de las deudas, pero ¿a qué costo? ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para asegurarse de que Roberto cumpliera su promesa? ¿Realmente le devolvería el dinero que había pagado durante años? ¿O solo era otra trampa más? Se detuvo por un momento, sentándose en un banco cercano, observando el incesante ir y venir de la gente a su alrededor. Miami, con su constante bullicio, parecía indiferente al drama que se desarrollaba en su vida. Ana sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Debería confiar en Roberto? Siempre había sido implacable y cruel, y confiar en él ahora parecía una locura. Pero, por otro lado, esta podría ser su única oportunidad de recuperar todo lo que había perdido. Carlos, por su parte, representaba una traición aún más profunda. Ese hombre al que amó y en quien confió se había transformado en un extraño, alguien que prefirió huir y dejarla hundirse sola. La ira hervía dentro de ella nuevamente, recordándole que el único culpable de todo lo que había enfrentado era él, y ahora Carlos tendría que enfrentar las consecuencias de sus propios errores. Ana trató de calmar su mente y analizar la situación con más claridad. Sabía que tenía que actuar rápido. Cuanto más tiempo pasara, más arriesgado sería. Carlos podría desaparecer de nuevo, y Roberto, impaciente como era,
No aceptaría excusas si eso sucediera. No hay vuelta atrás ahora, murmuró para sí misma, decidiendo que, fuera cual fuera el resultado, seguiría adelante con su plan. No podía dudar más. Se levantó y caminó hacia su coche en el estacionamiento, pero antes de entrar, su teléfono sonó de nuevo. Era Pedro, el hombre con quien se había encontrado unas semanas atrás, durante un vuelo. Era amable, atento y, en las últimas semanas, se había convertido en una presencia reconfortante en su vida. «Hola, Pedro», contestó Ana, tratando de ocultar el torbellino de emociones. «Ana, ¿todo bien?» «Te extrañé estos días», dijo Pedro, su voz suave al otro lado de la línea. «¿Cómo estás?» Ana respiró hondo, tratando de recomponerse. «Estoy bien. Muchas cosas pasando, pero estaré bien». Pedro percibió el tono vacilante en su voz. «Si necesitas a alguien con quien hablar, estoy aquí. ¿Nos vemos para cenar?» Por un momento, Ana dudó. Parte de ella quería aceptar la invitación de Pedro y dejarse llevar por la ligereza que él traía. Él representaba una posible escapatoria, un nuevo comienzo, lejos de los fantasmas del pasado. Sin embargo, sabía que aún necesitaba lidiar con el caos que Carlos había reintroducido en su vida. Era demasiado pronto para seguir adelante sin resolver lo que había dejado atrás. «Me encantaría, Pedro, pero hoy no va a poder ser. Todo es un desastre ahora. ¿Lo dejamos para otro día?» «Claro, Ana», respondió Pedro, con comprensión en su voz. «Estaré esperando. No dudes en buscarme cuando estés lista». «Gracias», dijo Ana, sintiendo una pizca de culpa por alejarlo. Él merecía más, pero ahora no tenía cómo ofrecerle lo que necesitaba. Aún no. Colgando el teléfono, Ana entró al coche y comenzó a conducir de vuelta al hotel. Su estómago estaba revuelto y su mente corría en muchas direcciones. Las próximas horas serían decisivas, y sabía que, independientemente de cómo se desarrollara la situación con Roberto y Carlos, su vida cambiaría para siempre. Al llegar al hotel, Ana se sentó al borde de la cama y miró por la ventana, donde el atardecer bañaba Miami con tonos naranjas y rojos. Era un contraste amargo con la tormenta que rugía dentro de ella. Sabía que tenía que prepararse emocionalmente para lo que estaba por venir. Carlos había elegido su camino, y ahora ella también tendría que elegir el suyo. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Roberto. Su corazón se aceleró y respondió con vacilación. «Ana», dijo él con su voz fría de siempre, «estoy en Miami. Ya sé dónde está Carlos». Ana respiró hondo, tratando de mantener la compostura. «¿Y ahora?» «Ahora es simple», respondió Roberto. «Voy a ir con él, y cuando tenga lo que quiero, recibirás lo que acordamos. Pero recuerda, esto solo sucede si él me da lo que me debe. Si intenta escapar, no verás ni un centavo». Sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No va a huir», dijo, más para sí misma que para Roberto. «Espero que tengas razón», respondió Roberto, terminando la llamada abruptamente. Ana dejó caer el teléfono en su regazo y suspiró profundamente. Las cartas estaban sobre la mesa. Roberto estaba en Miami y Carlos no podría escapar esta vez. Ahora, ella tenía que lidiar con el peso de sus propias decisiones. Estaba a punto de sacrificar la última conexión que tenía con el pasado, pero eso era lo necesario para que finalmente pudiera seguir adelante. Ana colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla, el eco de la voz de Roberto aún resonando en su mente. Sus palabras, siempre tan directas e impersonales, esta vez llevaban un peso mayor. Roberto estaba en Miami. El simple hecho de saber que él ya había llegado a la ciudad, decidido a resolver el asunto con Carlos, hacía que el aire a su alrededor pareciera más denso, más difícil de respirar. Se levantó de la cama y comenzó a caminar por la habitación del hotel, sintiendo la tensión crecer con cada segundo. Todo lo que había planeado, todo el riesgo que había asumido al llamar a Roberto, ahora estaba a punto de desarrollarse. No había vuelta atrás. Carlos,
El hombre que la había dejado hundirse en deudas y mentiras, finalmente tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y Roberto, con su implacable sed de justicia financiera, estaba en camino. Sin embargo, un pensamiento perturbador no dejaba en paz la mente de Ana. ¿Realmente Roberto devolvería el dinero como lo había prometido? Ana conocía su reputación. Roberto no era el tipo de hombre que perdonaba fácilmente, mucho menos el tipo que cumplía promesas sin obtener algo significativo a cambio. Ya había sacado todo lo que pudo de Ana a lo largo de los años, y ahora que Carlos estaba de vuelta, era difícil creer que simplemente le devolvería todo lo que había pagado. Ana suspiró profundamente, tratando de calmar su mente. «Hiciste tu elección», murmuró para sí misma. «Ahora tienes que asumir las consecuencias». El teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. Por un momento, su corazón se aceleró, pensando que era Roberto otra vez, tal vez con una nueva exigencia o revelación. Pero al mirar la pantalla, vio el nombre de Pedro. Dudó. Parte de ella quería contestar. Escuchar la voz reconfortante de Pedro, alguien que traía ligereza a su vida en medio del caos. Sin embargo, Ana sabía que no era el momento. No quería involucrarlo en algo tan oscuro como lo que estaba por venir. Aún así contestó la llamada. «Hola, Pedro», dijo, intentando sonar tranquila a pesar del tumulto interno. «Ana, ¿todo está bien? Yo sentí que estabas un poco distante antes. Si necesitas algo, aquí estoy». Ana sonrió levemente. Pedro siempre sabía cuando algo andaba mal, pero esta vez no había manera de explicarlo. «Todo está bien, de verdad. Solo necesito resolver algunas cosas del pasado». Pedro guardó silencio por un momento antes de responder. «Sé que eres fuerte, Ana. Sé que vas a lidiar con lo que sea. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti». «Gracias, Pedro. Eso significa mucho para mí», dijo Ana con sinceridad. «Solo necesito un poco más de tiempo para poner mi vida en orden». «Cuando estés lista, aquí estaré esperando», dijo Pedro antes de despedirse. Al colgar, Ana sintió una mezcla de alivio y culpa. Pedro representaba la nueva oportunidad que tanto anhelaba, pero ¿cómo podía lanzarse a una nueva relación sin antes cerrar los fantasmas que la perseguían? Carlos, Roberto, las deudas, la traición, todo eso aún la ataba, como cadenas invisibles que le impedían seguir adelante. Sabía que, mientras no resolviera el asunto con Carlos y Roberto, no podría liberarse por completo. Pasaron algunas horas en un ritmo lento y pesado. Ana intentaba distraerse, pero su mente seguía atrapada en lo que estaba por venir. En cualquier momento, Roberto podría llamar, informando que había encontrado a Carlos. Y entonces, ¿qué pasaría? Sabía que Roberto era peligroso, implacable, y que Carlos no tendría escapatoria. El sol ya se había puesto cuando el teléfono finalmente sonó. Ana miró la pantalla, y como esperaba, era Roberto. Contestó de inmediato, sintiendo un frío en la espalda. «Lo encontré», dijo Roberto, sin rodeos. «Intentó escapar, pero ahora está bajo mi control». Ana sintió una mezcla de alivio y tensión. «¿Y qué vas a hacer ahora?» «Ya te dije lo que iba a hacer», respondió Roberto con su habitual frialdad. «Me va a pagar lo que debe, y cuando eso suceda, recibirás lo que se te prometió». Ana guardó silencio por un momento. Sabía que Roberto era un hombre de palabra, al menos en lo que respectaba a sus negocios, pero eso no significaba que fuera alguien en quien confiar ciegamente. «¿Y cuánto tiempo va a tomar?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «No mucho», respondió Roberto. «Ya empecé a resolver las cosas. Tendrás tu dinero de vuelta pronto, Ana. Pero recuerda, si él falla en pagarme, tú también te quedarás con las manos vacías». Esas palabras sonaron como una advertencia final, y Ana sabía que estaba caminando por terreno peligroso. Pero ahora había llegado demasiado lejos para retroceder. Era hora de que Carlos pagara el precio por todo lo que hizo. «Entendido», respondió Ana, con una frialdad que incluso la sorprendió a ella misma. «Esperaré». Roberto colgó sin despedirse, como siempre. Ana dejó el teléfono en la cama y sintió una oleada de cansancio apoderarse de su cuerpo.
La tensión de los últimos días empezaba a pasar factura. Todo parecía estar a punto de resolverse. ¿Pero qué vendría después? ¿Y si Carlos no lograba pagar? Roberto había dejado claro que no dudaría en castigar a quien fuera, y Ana sabía que eso la incluía a ella. Tirada en la cama, mirando el techo de la habitación del hotel, Ana se dio cuenta de que, independientemente de cómo terminara todo, ya no era la misma mujer de hace 5 años. Las experiencias la habían moldeado, fortalecido. Ahora, estaba dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia para, por fin, ser libre. A la mañana siguiente, Ana se despertó con la sensación de que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Aunque sabía que los engranajes del plan ya estaban en marcha, había algo perturbador en confiar su destino a Roberto. Había pasado 5 años luchando por liberarse de las ataduras financieras que Carlos había dejado, y ahora, en un solo movimiento, parecía que todo podría resolverse o derrumbarse por completo. Se levantó lentamente, su cuerpo aún tenso por las emociones del día anterior, y decidió que necesitaba un momento de pausa. Al mirar por la ventana del hotel, vio el sol de Miami brillando intensamente. El escenario parecía irónicamente alegre, contrastando con el torbellino interno que enfrentaba. Tal vez era hora de dejar el caos de lado, al menos por un momento. Fue entonces cuando su teléfono volvió a vibrar, mostrando el nombre de Pedro en la pantalla. Ana dudó antes de contestar, pero algo dentro de ella anhelaba un poco de normalidad en medio de tanto caos. «Hola, Pedro», dijo, con un tono más ligero esta vez. «Ana, qué bueno escuchar tu voz. ¿Cómo estás?» La voz de Pedro era un alivio, como un puerto seguro en medio de una tormenta. «Estoy lidiando con todo, pero, para ser sincera, podría usar una distracción», admitió, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «Perfecto. ¿Qué tal si salimos hoy? Un almuerzo tranquilo, lejos de toda esta confusión». Ana sonrió. La idea de un momento de ligereza le parecía tentadora y sabía que lo necesitaba más que nunca. «Me encantaría. Avísame dónde y cuándo, y estaré ahí». Pedro sugirió un restaurante frente al mar, un lugar que siempre mencionaba en sus conversaciones, diciendo que era el refugio perfecto para escapar del bullicio de la ciudad. Ana aceptó, sintiendo una punzada de anticipación. Quizá ese momento con Pedro era justo lo que necesitaba para recordar que aún había cosas buenas en la vida, a pesar de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Unas horas después, Ana llegó al restaurante. La brisa del mar era suave, y el sonido de las olas rompiendo en la playa justo enfrente traía un raro momento de tranquilidad. Pedro ya la esperaba en una mesa cerca de la ventana, con una sonrisa cálida que inmediatamente la hizo relajarse. «Te ves hermosa», dijo él, cuando ella se acercó. Ana rió, negando con la cabeza. «Gracias, pero hoy me siento todo menos hermosa». «Bueno, lo estás», afirmó Pedro con firmeza, sin permitir que ella se subestimara. Ambos se sentaron, y pronto el camarero trajo el menú. La conversación entre ellos fluía de manera natural, con Pedro hablando sobre sus aventuras recientes, viajes que había hecho y historias divertidas de su vida en el trabajo. Era un alivio refrescante, una presencia ligera y despreocupada que hizo que, por un momento, Ana olvidara los problemas. «Siempre quise venir a Miami», dijo Pedro, después de un rato. «Pero nunca tuve una razón realmente buena. Ahora la tengo». Ana sonrió sintiendo el calor de sus palabras. Pedro era diferente a cualquier persona que ella hubiera conocido. No llevaba consigo el peso de expectativas o segundas intenciones, solo un genuino deseo de conocerla mejor y de estar a su lado. Mientras la conversación continuaba, Ana se dio cuenta de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: paz. No importaba el caos que la esperaba fuera de ahí, en ese momento, junto a Pedro, se sentía realmente presente, como si finalmente pudiera respirar sin el peso de las deudas y traiciones sobre sus hombros. Después de un largo almuerzo, Pedro la invitó a caminar por la playa. Los dos caminaron lado a lado, hablando de cosas triviales y riéndose de chistes simples.
Cada paso en la arena era un alivio para la tensión que había cargado durante tanto tiempo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Pedro se detuvo de repente y se giró hacia ella. «Ana, sé que estás pasando por muchas cosas en este momento, y entiendo que tal vez no sea el mejor momento para hablar de esto. Pero necesito decirlo. Me importas de una manera que nunca imaginé. Quiero estar a tu lado, ayudarte a superar todo esto, y quizás construir algo juntos». Ana guardó silencio, procesando sus palabras. Había sinceridad en cada frase, y sabía que él hablaba desde el corazón. Sin embargo, la duda aún rondaba en su mente. ¿Cómo podría pensar en empezar algo nuevo cuando todavía estaba atrapada en tantas complicaciones del pasado? «Pedro, eres de lo mejor que me ha pasado últimamente». Comenzó con cuidado. «Pero antes de dar cualquier paso, necesito resolver mi pasado. Necesito tiempo para asegurarme de que realmente estoy libre». Pedro asintió con una sonrisa comprensiva. «No espero que te apresures, Ana. Solo quiero que sepas que aquí estoy. Cuando estés lista, estaré esperando». La sinceridad de Pedro tocó algo profundo en Ana, y por un momento sintió una esperanza que no experimentaba desde hacía años. Tal vez, después de toda la tormenta, habría un nuevo comienzo posible. Los dos siguieron caminando hasta que la noche cayó por completo y el cielo de Miami se llenó de estrellas. Con cada paso, Ana se sentía más conectada con Pedro, pero al mismo tiempo sabía que había asuntos pendientes que necesitaba resolver antes de poder entregarse por completo a esa nueva vida que Pedro le ofrecía. De vuelta en el hotel, después de despedirse de Pedro con la promesa de un nuevo encuentro, Ana se quedó parada frente a la ventana, observando las luces de la ciudad. El dilema seguía presente, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había algo esperando por ella más allá del caos, y eso la motivaba a seguir luchando. Mientras la noche avanzaba, Ana seguía sumida en sus pensamientos. Aunque el día con Pedro le había traído una breve sensación de paz, el peso de sus decisiones pasadas volvió a surgir cuando regresó al hotel. El reencuentro con Carlos y el acuerdo con Roberto estaban a punto de llegar a un punto sin retorno, y lo que sucediera en las próximas horas definiría el futuro de su vida. Al otro lado de la ciudad, Roberto se preparaba para finalizar lo que había comenzado. Después de rastrear a Carlos en Miami, había movilizado a sus contactos y comenzado a trazar un plan meticuloso. Carlos no podría escapar de nuevo, y Roberto, más que nunca, estaba decidido a recuperar hasta el último centavo de la deuda. Mientras se movía por los oscuros callejones de Miami, Roberto repasaba mentalmente los eventos que lo habían llevado hasta allí. Durante los últimos 5 años, había perseguido incansablemente a Ana, sacándole todo lo que podía, pero sabía que ella no era el verdadero objetivo. Carlos siempre había sido el responsable del desastre financiero, y ahora Roberto finalmente tenía la oportunidad de ajustar cuentas de una vez por todas. Roberto se detuvo frente a un pequeño café donde Carlos había sido visto por última vez. Sus contactos le habían informado que Carlos se estaba escondiendo, pero que eventualmente tendría que salir para intentar resolver la situación. Ese sería el momento perfecto para capturarlo. Paciente y calculador, Roberto sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que su plan se ejecutara con éxito. Mientras tanto, Carlos estaba acorralado. Después de años viviendo en las sombras, no esperaba que su pasado volviera con tanta fuerza. Con cada paso que daba por las calles de Miami, sentía el peso de las decisiones que había tomado. Huir de sus problemas había funcionado por un tiempo, pero ahora, con Roberto tras él y Ana distante, ya no había a dónde correr. Carlos estaba escondido en un pequeño departamento alquilado, con las cortinas cerradas y atento a cualquier ruido que viniera de afuera. El miedo lo consumía. Sabía que, tarde o temprano, Roberto lo encontraría, y las consecuencias serían graves. Lo único que le quedaba era intentar negociar, pero tenía pocas esperanzas de que Roberto estuviera dispuesto a escuchar. Por otro lado, Roberto era un hombre movido por un solo propósito: recuperar lo que era suyo. Sabía que al encontrar a Carlos, la deuda se pagaría de una forma u otra. El dinero era importante,
Pero había algo más en juego: su reputación. No podía permitir que Carlos escapara de nuevo, y Ana le había dado la clave para el éxito. La cacería continuaba. Roberto se acercaba cada vez más a su objetivo, mientras que Carlos, acorralado, sentía que el cerco se cerraba a su alrededor. Miami, con su ambiente vibrante e iluminado, contrastaba con la oscuridad que envolvía las mentes de ambos. Uno estaba a la caza, y el otro, luchando por su propia supervivencia. Sin embargo, en medio de todo ese escenario tenso, Ana permanecía en su propia batalla interna. Sabía que, al darle a Roberto el paradero de Carlos, había puesto en marcha algo que no podría controlar. Y, aunque sabía que Roberto le devolvería el dinero que le había quitado a lo largo de los años, una parte de Ana todavía se cuestionaba sobre el verdadero precio de su decisión. Mientras Roberto se acercaba al lugar donde Carlos se escondía, Ana, de vuelta en el hotel, intentaba calmar sus pensamientos. Mirando por la ventana, las luces de Miami parecían flotar en un mar de incertidumbres. Sabía que el desenlace estaba cerca, pero no sabía si estaba preparada para enfrentarlo. En el pequeño departamento alquilado, Carlos comenzó a darse cuenta del peligro inminente. Había subestimado la capacidad de Roberto y ahora estaba pagando el precio. Cada sonido afuera lo hacía saltar. Cada sombra que pasaba por la ventana lo llenaba de pavor. El cerco se estaba cerrando y sabía que esta vez no habría escape. Mientras caminaba por las calles cercanas al escondite de Carlos, Roberto sentía que tenía el control de la situación. Se había preparado para ese momento durante años. Cada amenaza, cada llamada que había hecho a Ana, había sido parte de una estrategia mayor, y ahora estaba a punto de cosechar los frutos de su trabajo. Finalmente, Roberto se detuvo frente al edificio donde Carlos se escondía. Sus hombres ya estaban posicionados, listos para entrar en acción. Sabía que no necesitaría usar la fuerza, al menos no de inmediato. Su mera presencia sería suficiente para hacer que Carlos se diera cuenta de que el juego había terminado. Carlos, por su parte, estaba paralizado. Escuchaba los pasos pesados afuera, el sonido de las puertas crujiendo y, finalmente, el suave golpeteo en la puerta de su departamento. Ya no había a dónde correr. Roberto dio el primer paso dentro del departamento, observando a Carlos con una mirada de superioridad. ¿Creíste que podrías escapar para siempre? La voz de Roberto era baja, pero cargada de una frialdad que hizo temblar a Carlos. Carlos no respondió. Sabía que no había palabras que pudieran cambiar la situación. Roberto se acercó lentamente, como un depredador que finalmente había capturado a su presa. ¿Qué vamos a hacer ahora, Carlos?, preguntó Roberto, con la amenaza implícita entre líneas. Me debes mucho, y he venido a cobrar lo que es mío. Carlos, acorralado, intentó balbucear alguna excusa, pero sabía que no tenía salida. La única opción que le quedaba era enfrentarse a lo que había temido por tanto tiempo. Y mientras el silencio flotaba en el aire, la cacería había llegado a su fin. Mientras Roberto finalizaba su implacable búsqueda de Carlos, Ana intentaba seguir adelante, distanciarse de todo lo que había enfrentado en los últimos días. El encuentro con Pedro el día anterior había proporcionado una pequeña tregua al caos de su vida, pero ahora, de vuelta a su rutina, sabía que el peso de las decisiones pasadas seguía sobre sus hombros. A la mañana siguiente, Ana despertó con el teléfono vibrando junto a su cama. La pantalla brillaba con un mensaje de Pedro, quien parecía genuinamente ansioso por volver a verla. Sonrió, sabiendo que, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, Pedro representaba una luz en medio de la oscuridad. Quizás era la señal de que, tras años de sufrimiento, finalmente podría encontrar paz y estabilidad. Durante la mañana, mientras organizaba sus cosas en el hotel, Ana pensaba en cómo Pedro había sido una presencia constante y reconfortante desde que se conocieron. Él la apoyaba sin hacer preguntas, ofreciéndole compañía y cariño sin esperar nada a cambio. Eso era algo a lo que ella no estaba acostumbrada. Por primera vez en mucho tiempo, Ana se sentía realmente apreciada por quien era y no por lo que podía ofrecer. Poco después del mediodía, Pedro envió otro mensaje,
invitándola a almorzar en un lugar que describió como especial. Curiosa y algo nerviosa, Ana aceptó la invitación y pronto se dirigió a la dirección que él le había indicado. Cuando llegó, encontró a Pedro ya esperándola con una cálida sonrisa y una expresión de quien estaba a punto de revelar algo importante. «¡Qué lugar tan bonito!», dijo Ana, mirando alrededor del restaurante junto al mar que Pedro había elegido. El escenario era impresionante, con la brisa marina refrescando el ambiente y el sonido de las olas trayendo una tranquilidad difícil de encontrar en los últimos días. «Sabía que te iba a gustar», dijo Pedro, tomando su mano con suavidad. «Hay algo que quiero decirte, Ana, algo en lo que he estado pensando desde hace tiempo». Ana percibió la seriedad en la mirada de Pedro, y su corazón se aceleró levemente. Sabía que Pedro era un hombre sincero y que, desde que se conocieron, había desarrollado sentimientos genuinos por ella, pero al mismo tiempo, Ana se sentía dividida. Parte de ella aún estaba atrapada en el pasado, en la confusión que Carlos y Roberto habían creado en su vida, y eso le impedía entregarse completamente al futuro. «Yo sé que tu vida ha estado llena de complicaciones y desafíos», comenzó Pedro, con un tono suave y comprensivo. «Pero desde que te conocí algo cambió en mí. Siento que podemos construir algo juntos, algo real, y quiero estar a tu lado, sin importar lo que suceda». Las palabras de Pedro tocaron a Ana profundamente. Él era sincero, y su propuesta no era una promesa vacía. Ella sabía que él estaba dispuesto a estar con ella, con todas sus cicatrices y su pasado complicado. Por un momento, Ana sintió una ola de emoción, como si finalmente estuviera a punto de liberarse de todo lo que la aprisionaba. «Pedro, no sé qué decir», respondió ella, con la voz entrecortada. «Has sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, y te estaré eternamente agradecida por eso. Pero no sé si estoy lista para dar ese paso. Hay tantas cosas que todavía necesito resolver». Pedro sonrió con suavidad, tomando sus manos con firmeza. «No te estoy pidiendo que estés lista ahora, Ana. Solo quiero que sepas que estoy aquí y estaré esperando por ti. No importa cuánto tiempo lleve, estaré aquí cuando estés lista». El calor de sus palabras envolvió a Ana como un abrazo, y se dio cuenta de que, por primera vez en años, estaba siendo amada sin condiciones. La propuesta de Pedro no era una presión, sino una promesa de apoyo incondicional. Y Pams en ese momento supo que, cuando estuviera lista, podría dar un nuevo paso en su vida al lado de alguien que realmente la valoraba. Después del almuerzo, los dos caminaron por la playa, disfrutando de la sencillez del momento. Ana se sentía más ligera, como si los problemas que la consumían estuvieran, al menos por un breve momento, en suspenso. Pedro era el tipo de hombre que hacía eso por ella. Traía una ligereza que Ana había olvidado que existía. Cuando finalmente se despidieron, Pedro la abrazó con cariño y dijo: «Creo en nosotros, Ana. Sé que podemos ser felices juntos. Esperaré el tiempo que necesites». De vuelta en el hotel, Ana se sentó en la cama y reflexionó sobre todo lo que había sucedido en los últimos días. La oferta de Pedro era tentadora, pero ella sabía que aún necesitaba cerrar las heridas abiertas por el pasado. El encuentro con Carlos, las deudas con Roberto, todo eso aún pendía sobre su cabeza, y no podría comprometerse con una nueva vida sin resolver lo que había quedado atrás. Aún así, por primera vez, Ana se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro en el que podría ser feliz al lado de alguien que la amaba de verdad, sin secretos, sin traiciones. Pedro representaba esa posibilidad, y Ana sabía que, cuando llegara el momento adecuado, estaría lista para dar el paso que tanto temía. Por ahora, sin embargo, había otras cuestiones que necesitaban ser resueltas. Mientras Ana reflexionaba sobre su vida junto a Pedro, al otro lado de la ciudad, el desenlace que ella había planeado para Carlos estaba en pleno desarrollo. Roberto, con su habitual frialdad, ya había capturado a Carlos. El encuentro que ambos habían intentado evitar por tanto tiempo finalmente había ocurrido. Carlos estaba sentado en una silla,
en una pequeña habitación de hotel que Roberto había reservado para garantizar privacidad. Las ventanas estaban cubiertas con pesadas cortinas, y el único sonido que se escuchaba era el tic-tac de un reloj en la pared, marcando el tiempo. Carlos sentía el peso de cada segundo pasar, mientras el sudor corría por su frente. Roberto estaba de pie frente a él, con las manos cruzadas, observando cada movimiento de Carlos con una mirada calculadora. ¿De verdad pensaste que podrías escapar de mí para siempre?, dijo Roberto, rompiendo el silencio. Carlos no respondió. Sabía que cualquier palabra ahora sería inútil. La realidad era clara. Su huida había llegado a su fin. El plan que había diseñado años atrás, de desaparecer y empezar una nueva vida, había fallado. Ahora estaba en manos de Roberto, el hombre a quien le debía todo y que no mostraría piedad. «¿Sabes por qué estoy aquí, Carlos?», continuó Roberto, con voz firme y sin emoción. «Me debes, y ahora ha llegado el momento de saldar cuentas». Carlos intentó, en vano, controlar el temblor en sus manos. Yo no tengo el dinero», admitió, con la voz quebrada. «No tengo nada». Roberto soltó una risa corta, como si esperara esa respuesta. «No me sorprende», dijo él. «Siempre has sido un hombre débil, Carlos. ¿Pensaste que fingir tu muerte te permitiría escapar de las consecuencias? Pero el destino es implacable. Y ahora, aquí estamos». Carlos miró hacia abajo, sintiéndose completamente derrotado. «¿Qué vas a hacer conmigo?». Roberto dio un paso adelante, inclinándose ligeramente para estar más cerca de Carlos. «Soy un hombre de negocios. No tengo interés en la violencia gratuita, si eso es lo que piensas. Lo que quiero es lo que siempre he querido. Mi dinero». Yo no tengo cómo pagarte», repitió Carlos, su voz quebrada por la desesperación. Roberto lo estudió por un momento, como si estuviera calculando sus próximas palabras. «Entonces, ¿me vas a decir cómo puedo recuperar lo que es mío? Y si no puedes darme una solución, Carlos, las cosas se pondrán complicadas para ti». Carlos comenzó a balbucear, tratando de encontrar una salida. Sabía que Roberto no estaba mintiendo. El hombre frente a él era conocido por su frialdad y por nunca dejar un asunto sin terminar. Yo puedo conseguir algo», dijo, aferrándose a su última esperanza. «Necesito tiempo, pero puedo conseguir el dinero». Roberto sacudió la cabeza lentamente, una sonrisa sarcástica apareciendo en sus labios. «¿Tiempo? Tuviste 5 años para resolver esto, Carlos. ¿Y qué hiciste en ese tiempo? Huiste. Ahora el tiempo se acabó». Carlos sintió el pánico crecer dentro de él. Sabía que no le quedaban más cartas que jugar. Su intento desesperado de negociar estaba fracasando, y la realidad de la situación lo golpeaba con fuerza. «Por favor, Roberto, ¿puedo vender algunas cosas que todavía tengo? ¿Eso podría ayudar?». Roberto lo interrumpió, impaciente. «No estoy interesado en tus excusas o promesas vacías. Lo que quiero es una solución inmediata. De lo contrario, enfrentarás las consecuencias». La amenaza flotó en el aire, densa y sofocante. Carlos sabía que Roberto hablaba en serio. Estaba acorralado y no había una salida fácil. «Puedo darte lo que queda de mi parte de la casa», ofreció Carlos, en un intento desesperado de librarse de la situación. «Vale algo, y puedo intentar venderla rápido». Roberto inclinó la cabeza, como si estuviera ponderando la oferta. «La casa, ¿eh? No parece mucho, pero puede ser un comienzo. Aceptaré, por ahora. Pero entiende una cosa, Carlos. Eso no cubre toda la deuda. Voy a aceptarlo como un pago parcial». Carlos asintió frenéticamente, sintiendo que, al menos por ahora, había conseguido ganar un pequeño respiro. Pero la realidad todavía lo asfixiaba como una soga en el cuello. Sabía que si no encontraba una manera de pagar toda la deuda, Roberto volvería, y la próxima vez no sería tan complaciente. Roberto se levantó y miró a Carlos con una mezcla de desdén y satisfacción. «Considera esto una segunda oportunidad, Carlos. Pero recuerda, no suelo dar terceras oportunidades». Con esas palabras, Roberto salió de la habitación, dejando a Carlos sumido en el silencio.
Carlos permaneció inmóvil durante varios minutos, su cuerpo tenso, aún procesando lo que acababa de ocurrir. Sabía que su tiempo se estaba agotando, y la casa, su última carta, no sería suficiente para salvar su piel a largo plazo. Afuera del hotel, Roberto subió a su coche, satisfecho con el resultado de la reunión. No había recuperado todo el dinero, pero estaba más cerca de cerrar el ciclo. Y además, había algo más que lo mantenía tranquilo. Ana. La promesa que le había hecho de devolverle el dinero que pagó durante los años seguía en pie, y pronto él la compensaría como habían acordado. Roberto condujo por las calles de Miami con la certeza de que tenía el control de la situación. Carlos había sido capturado, y ahora solo era cuestión de tiempo hasta que todo se resolviera. Pero para Ana, la historia estaba lejos de terminar. Las semanas que siguieron a la captura de Carlos trajeron una sensación de calma para Ana. Se había distanciado de todo el caos que Roberto y Carlos habían causado en su vida y, por primera vez en años, estaba comenzando a vislumbrar un futuro sin deudas y sin el peso del pasado. Pedro estuvo a su lado durante todo ese tiempo, ofreciéndole apoyo, comprensión y una presencia constante que la hacía sentir segura. Ese día especial, la boda de Ana y Pedro estaba a punto de suceder. La propuesta de Pedro, hecha semanas antes, había sido aceptada por Ana con la certeza de que ahora, finalmente, estaba lista para un nuevo comienzo. El día estaba soleado, y la ceremonia al aire libre, en un hermoso jardín junto al mar, parecía el escenario perfecto para la nueva vida que Ana tanto merecía. Ana se miraba al espejo, vestida de novia, y sentía una mezcla de emociones. Parte de ella aún luchaba contra los recuerdos de todo lo que había pasado. Pero otra parte, la más fuerte, sabía que eso era el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Se estaba casando con un hombre que la amaba, que había estado a su lado en los momentos más difíciles y que creía en el futuro juntos. Los invitados comenzaron a llegar, y Pedro ya esperaba ansioso en el altar. Miraba al horizonte, el mar tranquilo frente a él, pero su mente estaba completamente enfocada en lo que ese día significaba para él. Desde el momento en que conoció a Ana, Pedro supo que había algo especial en ella, algo que lo conectaba profundamente, y hoy estaba a punto de realizar el sueño de comenzar una vida a su lado. Mientras Ana se preparaba para caminar hacia el altar, su corazón latía acelerado, pero no por nerviosismo, sino por emoción. Por primera vez, no sentía que estaba huyendo de algo. No estaba tratando de escapar de los problemas, sino abrazando una nueva vida. Cuando la música comenzó a sonar y dio sus primeros pasos, todo a su alrededor pareció detenerse. Pedro, en el altar, la miraba con los ojos llenos de emoción. Estaba hermosa, radiante, y él sabía que ese era el momento que ambos habían esperado. Cada paso de Ana hacia él simbolizaba una nueva oportunidad, un nuevo viaje que estaban listos para compartir. Tan pronto como Ana llegó al altar, intercambiaron miradas cómplices. Las palabras del oficiante comenzaron a llenar el aire, pero para ambos, lo más importante era el sentimiento de paz y amor que compartían. A lo largo de la ceremonia, Ana se sintió más ligera, como si finalmente estuviera dejando atrás todos los pesos que había cargado. Sin embargo, mientras la ceremonia continuaba, un movimiento discreto llamó la atención de Ana. Miró rápidamente hacia la entrada del jardín y, para su sorpresa, vio a Roberto entrar silenciosamente, sin hacer ruido. Estaba vestido impecablemente, pero había algo en su semblante que no parecía amenazador. Por el contrario, había una tranquilidad inusual en su mirada. Por un breve momento, Ana sintió su cuerpo tensarse. ¿Qué estaba haciendo él ahí? ¿Acaso algo había salido mal? Pero entonces, se dio cuenta de que Roberto no estaba allí para causar problemas. Se acercó respetuosamente, esperando el momento adecuado para dirigirse a ella. Pedro, notando la leve distracción de Ana, la miró con una sonrisa tranquilizadora, sin saber lo que estaba pasando por su mente. Cuando la ceremonia terminó y los votos fueron intercambiados, Ana finalmente encontró la oportunidad de acercarse a Roberto, quien esperaba pacientemente en el fondo, lejos de las miradas curiosas de los otros invitados. «Roberto», dijo Ana,
con una voz tranquila, pero cargada de curiosidad. «¿Qué haces aquí?» Roberto sonrió levemente, algo raro en él. «Vine a cumplir mi promesa, Ana». Ana guardó silencio, esperando su explicación. «Te dije que, si Carlos pagaba por lo que hizo, recuperarías todo lo que perdiste. Y yo soy un hombre de palabra», dijo, entregándole un sobre. «Aquí está todo lo que pagaste a lo largo de los años. Considera esto un regalo de bodas». Ana tomó el sobre con manos temblorosas. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo. El hombre que la aterrorizó durante tanto tiempo ahora estaba allí, cumpliendo su promesa de devolver el dinero que le habían quitado. Era un momento de redención para Roberto y casi de alguna manera también para Ana. «No sé qué decir», dijo ella, aún en shock. «No tienes que decir nada», respondió Roberto, con un tono sorprendentemente amable. «Ya has pasado por mucho, Ana. Ahora es momento de seguir adelante. Disfruta de tu nueva vida». Con esas palabras, Roberto se despidió y se fue del lugar discretamente, sin causar más interrupciones. Ana se quedó parada por un momento, sosteniendo el sobre, aún procesando todo lo que había ocurrido. Pedro, al notar la expresión de sorpresa en su rostro, se acercó. «¿Todo bien?», preguntó preocupado. Ana sonrió y lo miró. «Está más que bien. Está perfecto». Con el sobre aún en las manos, Ana abrazó a Pedro, sintiendo que, finalmente, todo en su vida estaba en su lugar. El pasado se había resuelto, y ahora podía seguir adelante sin ninguna atadura. Más tarde, mientras ella y Pedro caminaban juntos para comenzar su recepción, Ana sintió una oleada de paz y alivio. El regalo de bodas que había recibido de Roberto no era solo el dinero, sino la libertad que tanto deseaba. Y ahora, al lado de Pedro, estaba lista para vivir la vida que siempre soñó. La luna de miel estaba planeada para Miami, un destino que, para muchos, podría parecer una elección común, pero para Ana era profundamente simbólico. El lugar donde su vida se había desmoronado también sería el lugar donde comenzaría de nuevo. Esta vez, sin embargo, volvía con Pedro, un hombre que representaba todo lo que siempre había querido: estabilidad, cariño y, sobre todo, un amor genuino. Mientras el avión cruzaba los cielos hacia Miami, Ana miraba por la ventana, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Todo por lo que había luchado, todas las lágrimas, las noches sin dormir, los momentos de desesperación, finalmente habían quedado atrás. Carlos ya no era más una sombra en su vida, y Roberto, contra todas las probabilidades, cumplió su promesa de devolver lo que le habían quitado. Ahora, al lado de Pedro, estaba lista para vivir una nueva historia. Pedro sostenía la mano de Ana mientras el avión aterrizaba. «¿Estás bien?», preguntó él, siempre atento al menor signo de inquietud en su rostro. Ana sonrió y le apretó la mano de vuelta. «Estoy genial, mejor de lo que he estado en mucho tiempo». En cuanto llegaron al hotel, Ana sintió una leve nostalgia al mirar los mismos escenarios que habían sido testigos de tantos momentos turbulentos en su vida. Pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Ahora, cada esquina, cada calle, representaba un nuevo comienzo. Acompañada por Pedro, sabía que estaba a salvo, que el pasado estaba definitivamente resuelto. A la mañana siguiente, la pareja paseó por las playas de Miami, disfrutando del sol y la suave brisa del mar. Ana se sorprendió pensando en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Ya no era esa mujer desesperada, abrumada por las deudas y la ausencia de Carlos. Ahora se sentía fuerte, en paz consigo misma, lista para enfrentar el futuro con la cabeza en alto. Pedro, siempre atento, la observaba con cariño mientras caminaban por la arena. Sabía que Ana había pasado por mucho y ahora estaba decidido a asegurarse de que su futuro estuviera lleno de amor y alegría. La propuesta de matrimonio no había sido un acto impulsivo. Pedro sabía exactamente lo que quería para ellos, y cada día al lado de Ana reforzaba su certeza de que habían tomado la decisión correcta. Ana, ¿alguna vez te has detenido a pensar en cuánto ha cambiado tu vida en los últimos meses?, preguntó Pedro.
rompiendo el silencio cómodo entre ellos. Ana se detuvo por un momento y miró al horizonte, donde el cielo azul se encontraba con el mar. Lo pienso todo el tiempo, a veces parece surrealista, como si todo hubiera cambiado tan rápido. Pedro sonrió y se acercó, tomando su mano. Estoy tan feliz de ser parte de ese cambio. Te mereces todo lo bueno, Ana, y quiero estar a tu lado en cada paso de aquí en adelante. Ana miró a los ojos de Pedro y sintió una oleada de emoción. Durante tanto tiempo se había preparado para el dolor, para los obstáculos y para las luchas constantes. Ahora, sin embargo, todo eso se había disipado, y lo que quedaba era una vida llena de promesas y posibilidades. Yo también quiero eso, dijo Ana, su voz suave, pero llena de convicción. Quiero una vida contigo, una vida sin miedo al pasado. Los días de la luna de miel pasaron rápidamente, pero cada momento fue disfrutado al máximo. Ana y Pedro compartieron risas, conversaciones profundas y muchos momentos de silencio cómodo, donde la presencia del otro era suficiente. Miami, que un día había sido un lugar de dolor para Ana, ahora se había transformado en un escenario de renovación y felicidad. En la última noche del viaje, mientras cenaban en un restaurante junto al mar, Pedro miró a Ana y le dijo: «Siento que estamos listos para el próximo capítulo. Quiero empezar una familia contigo, construir algo sólido y duradero». Ana sonrió, sintiendo el calor de esas palabras. «Yo también quiero eso, Pedro. Estoy lista para todo lo que venga». Brindaron por el futuro, y en ese momento Ana supo que, por primera vez en mucho tiempo, finalmente podía mirar hacia adelante sin ser arrastrada por el pasado. Después de la cena, mientras regresaban al hotel, Ana recibió una última sorpresa. Su teléfono vibró y al mirar la pantalla, vio un mensaje de Roberto. El texto era breve pero significativo. «Espero que estés feliz. Es hora de seguir adelante. Cuídate». Ana se quedó parada por un momento, leyendo el mensaje varias veces antes de guardarlo. Roberto, un hombre que había representado tanto miedo y opresión en su vida, finalmente había dado un paso atrás, dejándola libre. Era la última pieza que faltaba para completar el ciclo de cierre de su pasado. Miró a Pedro, quien notó el cambio en su expresión. «¿Todo bien?», preguntó él. Ana sonrió, una vez más sintiendo la paz que tanto había buscado. «Sí», dijo ella. «Ahora todo está bien». De vuelta en el hotel, antes de dormir, Ana reflexionó sobre todo lo que había vivido. El reencuentro con Carlos, el miedo constante a Roberto, el esfuerzo por pagar las deudas y, finalmente, el amor y apoyo de Pedro. Todo eso culminó en ese momento de total libertad, en el que ella no le debía nada a nadie, ni financieramente, ni emocionalmente. Al lado de Pedro, Ana finalmente era libre para ser feliz, libre para vivir el presente y abrazar el futuro sin mirar atrás. El ciclo de dolor y lucha había terminado, y ahora, lo único que quedaba era un horizonte abierto, lleno de posibilidades.